En el siglo XVI, Toledo aún mantiene el título de ciudad imperial, concedido siglos atrás por los reyes visigodos. Sus cronistas retoman tal circunstancia y los momentos más gloriosos de su pasado a lo largo de la centuria. Así lo hacen, por ejemplo, Pedro de Alcocer en 1554, Luis Hurtado de Toledo o Francisco de Pisa en 1605. Todos ellos dan cuenta de su fundación clásica a cargo de los griegos, del mismo Hércules, según Pisa, y su posterior ennoblecimiento por los romanos, llegando entonces los toledanos a convertirse en iguales de aquellos, pues por su lengua y también por sus costumbres. Sin embargo, no todos los aspectos ciudadanos resultaban tan a propósito para la identificación de Toledo con la ciudad ideal, antigua y renovada, acorde con los nuevos presupuestos humanistas que pretendían sus habitantes en el siglo XVI. Lo cierto es que urbanísticamente la importancia musulmana era la dominante y por ello se iniciaron reformas importantes para conseguir plazas regulares de mayor tamaño, también ensanchar sus vías y modificar, arreglar, conservar y cambiar algunos de sus más importantes monumentos. Pues para hablar de este Toledo en la época del Renacimiento nos acompaña hoy Alicia Cámara, catedrática de Historia del Arte en la UNED. Bienvenida. Gracias, Isabel. Con nosotros también tenemos una invitada que nos ha acompañado en otros programas, Palma Martínez Burgos. Ella es profesora de Historia del Arte en la Facultad de Humanidades en Toledo, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Bienvenida. Gracias, Isabel. He empezado diciendo que en esta centuria, en este siglo XVI, Toledo ve que tiene que cambiar. Ocurren una serie de circunstancias históricas también importantes y es una ciudad con una tradición, con un arte importantísimo, pero que de alguna manera tiene que modificarse a los nuevos tiempos. ¿De qué manera empieza a darse cuenta y de qué manera empieza a cambiar? Bueno, para Toledo el siglo XVI es el siglo de oro, porque el XVII entra ya en franca decadencia, como le ocurre a casi todas las ciudades españolas y especialmente las ciudades castellanas. Si se hiciera en la época un horóscopo de las ciudades, Toledo en el XVI nacía bajo el auspicio de los astros y de los dioses. Fue favorecida empezando porque, cuenta en el arranque del siglo con un personaje de la potencia del cardenal Cisneros, del que el año que viene se cumple el aniversario, y con todo lo que conlleva Cisneros de, revolución humanista en torno a las letras, a la renovación de la lectura bíblica, de la Biblia, autor o, promotor de la políglota. Pero si a eso le unimos que Toledo se convierte también en un centro importante para la corona, donde Carlos V deja a su esposa, la emperatriz Isabel de Portugal, en manos o acompañada de un tutor como fue el cardenal Silicio. Cardenal Silicio es nombrado tutor de Felipe II y Tavera ejerce las labores de corregente, pues la presencia de los reyes en Toledo va a dinamizar todo lo que es una renovación urbana y arquitectónica. Eso es evidente. Podemos decir entonces que la ciudad empieza a transformarse, ensanchando, decíamos, sus plazas, sus calles y también haciendo y transformando algunos de los edificios más emblemáticos. Sí, claro, Toledo era una ciudad de calles estrechas, curvas, con saledizos, con pasadizos, que quitaban toda la luz a las calles, y ya desde comienzos del XVI se prohíben este tipo de construcciones. E incluso llega un momento que, años después, que el urbanismo de Toledo se considera una de las posibles causas del traslado de la corte a Madrid, por la dificultad de que una corte con sus grandes carros ya, que se mueve de otra manera, se moviera en ese endiablado a veces urbanismo. Ensanchan zonas, por ejemplo, a comienzos del XVII, en la zona del Alcázar. Yo creo que cuando ya se sabe que la corte no va a volver a Toledo nunca, pero bueno, se ensancha para que pueda llegar el rey en coche hasta el Alcázar. Se regulariza Zocodover después de un incendio. Luego, si quieres, hablamos más un poquito de la plaza de Zocodover y la plaza del Ayuntamiento, donde está el ayuntamiento que traza Juan de Herrera y luego acabará el hijo del Greco, Jorge Manuel Teotocopoulos. Pues realmente hay toda una serie de espacios que sí que ensanchan esa ciudad e intentan hacer una ciudad más regular, más acorde con los principios del urbanismo renacentista. ¿Y por qué es tan importante? Yo creo que podemos empezar todavía a profundizar un poco más por ahí, el Renacimiento en Toledo. Este Renacimiento, y estamos hablando sobre todo de arquitectura durante este programa, ¿por qué es importante? ¿Por qué el Renacimiento cambia mucho en Toledo? Bueno, quizá porque es
de las pocas ciudades donde ese renacimiento viene auspiciado por Carlos V. Es decir, el propio Carlos V, como ha recordado Alicia, cuando entra en la ciudad es un desbarajuste. Él viene con un séquito en el que trae, entre otras cosas, elefantes, jirafas, aparte de toda la comitiva que trae. Imagínense la puerta vieja, la puerta de bisagra vieja, una puerta musulmana con la entrada en acodo o en ángulo recto que obliga a romper esas comitivas. Y al final Carlos se da cuenta de que una ciudad que además le ha sido levantisca, porque es una de las protagonistas de las guerras de las comunidades, decide ser generoso. Y puesto que no puede, digamos, transformar el núcleo urbano, lo que va a hacer es transformar la vista externa de la ciudad, construyéndole, para el que llega de Madrid, una puerta imperial en la que se diga, usted entra, llega usted a una sede imperial, a una ciudad imperial. Y ahí está la puerta de bisagra encargada a Alonso de Covarrubias como gran arco de triunfo del emperador. Vamos a empezar precisamente también hablando de estos edificios que desde luego no hay que perderse en Toledo de ninguna de las maneras, estos edificios del Renacimiento. Empezamos por esta puerta, la puerta de bisagra, que ya era una puerta musulmana. Era una puerta musulmana, la antigua, y lo que hace Carlos es, en unos metros más hacia el camino de Madrid, adelantarla y proyectarla con perspectiva, que es un concepto totalmente del urbanismo renacentista, es decir, que se forje como una especie de gran escenografía ante la llegada del emperador, porque también se regula el espacio anterior, la vega. Para torneos se prohíbe edificar y se dedica a eso para festejos, torneos, etcétera. Luego Tavera encargará el hospital delante, ¿no? Creando ahí un magnífico anfiteatro natural. Pero bueno, ahí queda la puerta de bisagra como ejemplo de lo que es esa voluntad imperial. Mira, cuando llega Felipe III, ya a comienzos del 17 a Toledo, es interesante, un cronista nos cuenta qué es lo que visitó en los días que estuvo allí y dice, visitó el venerable y suntuoso templo de la Iglesia Mayor, eso es obvio, claro, la catedral, pero luego dice, vieron el Alcázar, cuya fábrica y escalera excede a los edificios más ilustres que levantó la soberbia egipcia y romana, vieron el ingenio maravilloso del artificio de agua, entretuviéronse en sus huertas y cigarrales, así que ese Alcázar que lo hace comparable con los romanos, con los egipcios, es decir, esa gran obra. Luego el ingenio del artificio de Juanelo Turriano para subir el agua, que es Toledo como también un lugar de progreso, por mucho que no funcionara y no llegara a funcionar muy bien, pero fue verdaderamente, creo que también podríamos hablar de ese ingenio de Juanelo. Y luego las huertas, los cigarrales, que es ese tipo de construcciones que están en la ladera enfrente de Toledo, que quizá Palma también nos quiera comentar. Bueno, forman parte del entorno. Hoy son patrimonio también de la humanidad, paisaje cultural. El cigarral nace como una casa de labor en la época de los romanos, pero es en el siglo XVI cuando se transforma, adopta el término de cigarral y se convierten en lugares de ocio, donde también se refugia la élite intelectual, la élite cultural y la élite espiritual, porque uno de los cigarrales más potentes, más interesantes, que aparece citado incluso durante la vida del Greco, es el cigarral del cardenal don Gaspar de Quiroga, hoy conocido como la Quinta de Mirabel. Por lo tanto, no solamente eran estos edificios suntuarios, vamos a decir, sino también donde se iba a desarrollar la vida, y la vida más importante, esta vida intelectual, esta vida de reunión, de ocio, y esto fue puertas afuera de la ciudad. Los podemos ver, los cigarrales, que de alguna manera están alrededor de lo que es el núcleo de Toledo. Siempre alrededor. Para que sea cigarral tiene que estar al otro lado del Tajo y verse Toledo. Eso es la cualidad imprescindible. A eso hay que añadirle la vegetación propia histórica de los cigarrales, que son los olivos, los cipreses y los almendros. Y por supuesto el canto de las cigarras, que le da el nombre. Y el Alcázar, cuando ya Toledo, no sé si se sabía todavía, pero iba a dejar de ser ciudad imperial porque la corte se iba a trasladar. Sin embargo, el Alcázar tiene una renovación muy, muy importante. La fachada cambia totalmente. ¿Podemos hablar un poco del Alcázar? Bueno, el Alcázar, en realidad la renovación viene de tiempos del emperador Carlos V y es Alonso de Covarrubias el que comienza la gran renovación con esa escalera que luego acabarán otros, pero es esa escalera imperial que tanto deslumbra y es ese patio. Luego Herrera intervendrá también y el Alcázar ocupa ese lugar fuerte de la ciudad y es el gran símbolo imperial de la ciudad imperial.
Alcázar y catedral lo son, pero el Alcázar es ese símbolo de la ciudad imperial y como arquitectura del Renacimiento, desde luego, es de las más interesantes por la tipología, como son las fachadas. Incluso se piensa en un principio un poco como fortaleza, con baluartes. De hecho, el Alcázar sí que es el primer edificio en el casco donde se aplica la regularidad renacentista. Es un ejercicio de simetría, de geometría, siguiendo una planta que tipológicamente es muy propia de la arquitectura española, la planta del Alcázar, ¿no? Entonces, bueno, ahí queda como ejemplo del dominio del señor, Carlos V en este caso, sobre una ciudad que se le ha rendido con todas las consecuencias. Hemos hablado de la puerta de bisagra, del Alcázar, también de estos cigarrales. Y así, todavía sin entrar también del hospital. Ese hospital Tavera que también está ahí, también es un símbolo del Renacimiento. Sí, en Toledo hay una serie de conceptos cuando estudiamos la historia moderna que los vemos claramente plasmados. Por ejemplo, el tema del bien público en relación con los hospitales, y de los muchos hospitales que hubo en Toledo, hay dos que son verdaderas joyas de la arquitectura del Renacimiento, cada una en su periodo, que son el Hospital de la Santa Cruz, que intervienen Egas y Alonso de Covarrubias, y el Hospital Tavera. Cualquier persona que quiera estudiar la arquitectura del Renacimiento en España realmente se va a Toledo, y entre lo que son esos inicios, esa incorporación y esa influencia de los hospitales italianos y esa manera de introducir el nuevo lenguaje, digamos, en Toledo a lo que es luego el puro clasicismo del Hospital Tavera, tiene ahí un recorrido realmente interesante. Si se quiere enseñar el Renacimiento, yo creo que Toledo es una ciudad perfecta para enseñarlo. Y veo que también hay nombres propios. Por ejemplo, ya se ha nombrado varias veces a Alonso de Covarrubias como el arquitecto de. Por lo tanto, hay nombres propios importantes. Lo digo porque la figura del arquitecto, no sé cómo estaría considerada en el siglo XVI, no quizá como ahora. Sin embargo, hay nombres que son muy fuertes para el Renacimiento de Toledo. Claro, aparte de Alonso de Covarrubias, luego las trazas para regularizar el Zocodover las da Juan de Herrera, e interviene también en el Alcázar. Y luego hay un arquitecto que es Juan Bautista Monegro, que es también una primera figura. Además es un experto en la antigüedad, por ejemplo, es el que asesoró a Francisco de Pisa, que nombrabas antes, este historiador de Toledo, sobre el tema de las antigüedades de Toledo y qué quedaba. Entonces son un mundo de unos arquitectos realmente con una cultura, arquitectos en el sentido vitruviano del término. De hecho, Alonso de Covarrubias combina el título de maestro mayor de la catedral con el del arquitecto del rey, porque se ocupa del Alcázar y de las obras reales. Y ese conocimiento y esa recuperación de lo que es la antigüedad clásica se va consiguiendo poco a poco. Desde los primeros edificios se consigue del todo, o de alguna manera hay una progresión. Bueno, a ver, siempre hay una progresión, porque hay un tema también de inicios, la incipiente arqueología a lo largo del XVI, inicios incluso de excavaciones, aunque sea muy entrecomillado, pero claro que se va avanzando en ese conocimiento, y luego hay todo un mundo superpuesto cultural de recuperación de la antigüedad, que en Toledo, por ejemplo, es precioso. Yo a cualquiera que le interese también el tema del Renacimiento y la recuperación de la antigüedad, le invitaría a leer la relación que hace Álvaro Gómez de Castro, uno de los grandes humanistas del Renacimiento español, pero de los grandes, sobre lo que fue la entrada triunfal de la reina Isabel de Valois en Toledo en 1560. Ahí, en todos los arcos triunfales, ese mundo efímero de la fiesta, está toda una recuperación de la antigüedad que es impresionante. Entonces, casi más que contarlo, decir, miren ustedes, lean a Álvaro Gómez de Castro, la entrada triunfal de la reina, que se van a enterar de lo que era el Toledo imperial. Claro, y además está toda la labor teórica que acompaña la praxis arquitectónica. Es decir, en Toledo se edita el Tratado de Medidas del Romano de Diego de Sagredo. Se edita la traducción que hace Francisco de Villalpando de Serlio, es decir, que va todo unido, ¿no? Va esa recuperación arqueológica, va la propia praxis arquitectónica y una labor teórica que en esos sentidos sí que se puede decir que las imprentas toledanas fueron pioneras. Y qué curioso, a lo mejor no lo es tanto, pero lo tengo que plantear. Por un lado, esta recuperación de la antigüedad clásica, y por otro lado, la idea de progreso del Renacimiento. Son dos ideas que están ahí, que una parece que nos lleva al pasado, pero la otra nos lleva al futuro. Sí, en relación con el progreso, Toledo también es en ese sentido ejemplar, porque aunque no quede apenas nada, es que el ingenio de Juan el Oturriano que hace para subir el agua desde el Tajo hasta el Alcázar,
Pues mira, he traído un documento de Simancas, del Archivo General de Simancas, de comienzos del 17, que dice que lleva 5 años ya parado, es decir, que sabemos que no funcionaba. Dice que aunque se repare será poco útil. Dice, sin embargo, hay que hacerlo, dice este documento, por grandeza y conservar cosa que tanto nombre tuvo para mostrarle a las personas que acuden a Toledo, que es lo primero en que ponen los ojos. Este ingenio será bien se aderece y repare. Es decir, es parte de la grandeza. No funciona, da lo mismo. Incluso la familia parece ser que después de muerto Juanelo pensó en algún momento cobrar porque lo visitaran. Es decir, casi es la idea del turismo, es decir, mire, vienen aquí a verlo. Pero el tema del ingenio de Juanelo es casi mítico en Toledo, ¿no? Es recurrente. Es totalmente... Claro, venían los grandes artistas que trabajaban en el Escorial, como Chúcaro, llegó a Toledo para conocer el ingenio. Pero no era el ingenio solo. Los artilugios del agua estaban presentes porque tenía una industria batanera importantísima. Entonces, los viajeros hablan de que les asombraba la llegada a Toledo de las norias hidráulicas, los distintos batanes, por supuesto las huertas y todo un sistema de regadío que hoy se nos ha visto transformada esta imagen, ¿no? Más, lo que estamos viendo es un paisaje bastante más seco y más arduo, más pedregoso, pero era así. ¿Y las iglesias? ¿Cómo eran las iglesias y qué importancia tuvieron también en esta época? Bueno, Toledo era sede primada y ese era su gran orgullo. La catedral se convirtió a lo largo del siglo XVI en el corazón que bombea sangre a la ciudad, que bombea riqueza, que le da esa riqueza, que ampara un montón de oficios en paralelo. De hecho, una de las causas que también se esgrime para que cuando Felipe II decide trasladar la corte en 1561 a Madrid es la competencia de poderes, el poder sagrado, el poder, digamos, sacro y el poder civil. Felipe II no quiere un vecino tan potente y posiblemente la catedral también viera con alivio el alejamiento de la corte con todo el bullicio y toda una serie de costes que eso hacía conllevar. Este Toledo que estamos retratando sufre un punto de inflexión definitivo en 1561. No es en ese momento cuando entra en decadencia, ni mucho menos, pero sí que se produce un paulatino abandono de los grandes linajes de la ciudad de Toledo que se trasladan al calor de la corte, se trasladan a Madrid. Al abandonar la ciudad, poco a poco, porque no es de golpe, de hecho, cuando el Greco pinta esa maravillosa vista y plano de Toledo, Toledo sigue siendo todavía una ciudad rica y potente. Pero sí que está ocurriendo un hecho, y es que al abandonar sus palacios, lo que hacen estos señores, estos grandes linajes, es cederlos a los conventos, a las órdenes religiosas, que en su ansia por asentarse en el centro de la ciudad están esperando que alguien les conceda esas casas, ¿no? Y ahí es donde se produce un proceso que estudió en su momento Fernando Marías, como en 1606 a 1618 se producen más de 18 fundaciones nuevas en la ciudad de Toledo. Claro, ¿esto qué implica? Implica que esos palacios se transforman al exterior, se levantan grandes muros, se aíslan de todo un entorno secular, se produce el silencio y el despoblamiento paulatino. Es un poco el refugio que le queda a Toledo ya para el siglo XVII, es decir, ha dejado de ser ciudad imperial, pero se convierte en la nueva Roma, en la segunda Roma. Y dando un paso más por las calles de Toledo, yo creo que tenemos que ir a su plaza, a la plaza de Zocodover, esa plaza que sigue siendo, pues, mítica. Sí, todo el mundo que va a Toledo tiene que pasar por Zocodover. Zocodover es una plaza muy curiosa porque es la plaza en la que se bifurcan lo que es la calle que llega desde la Puerta de Bisagra, una que va hacia la catedral y otra calle que va hacia el Alcázar. Entonces es una plaza irregular. Se pretende regularizarla cuando después de un incendio da las trazas Juan de Herrera y aún así no llega a ser una plaza regular. Y es una plaza en la que se celebran fiestas, es lugar de mercado, por supuesto, y en el sentido también de lo que es la iglesia en la ciudad. En Zocodover y en otras plazas de Toledo se produce ese fenómeno de sacralización de la vida urbana, que es el fenómeno de las capillas abiertas, y en el arco que está sobre la bajada hacia el Hospital de Santa Cruz, en esa se celebraba misa todos los días para que los que estaban allí contratando, los comerciantes y los jornaleros antes de irse a trabajar, pudieran asistir a misa. Así que también en Zocodover, esa vida que no hemos hablado apenas, pero bueno, es esa vida urbana, porque luego están las vistillas, es decir, la ciudad de Toledo tiene también muchos espacios muy interesantes para estudiar la vida en el Renacimiento. La vida en el Renacimiento en Toledo
que fue muy rica, aunque luego se fuera perdiendo en ese centro para ganar también otras cosas, porque todo es un poco pérdida y ganancia. También hablábamos antes de las casas de los nobles, estas casas que también en el Renacimiento se blasonaron, se adornaron. Claro, es que la labor de, digamos, de renovación de la ciudad empieza por el rey. Pero también el ayuntamiento, el cabildo municipal tiene su responsabilidad. Y a lo largo del siglo XVI se hacen llamamientos a los propietarios de casas para que las cuiden, para que blasonen sus fachadas y para que las tengan limpias, que esta era también una de las grandes quejas de los viajeros que llegaban a Toledo en el siglo XVI, la limpieza o la mala ventilación de las calles. Por eso, precisamente lo que ha comentado Alicia, ¿no? Al principio, es Juana de Castilla la que prohíbe los cobertizos, que hoy nos gustan tantísimo y forman parte de uno de los atractivos de la ciudad, irte perdiendo por esas calles cubiertas, pues claro, eso era insalubre y además inseguro. Desde luego Toledo tiene 1000 visitas. Para acabar nuestro programa por este Toledo del Renacimiento, podemos entrar por esa puerta de bisagra y así, como si fuera la pluma, podemos hablar de esos que no nos podemos perder. Antes de entrar al Hospital Tavera, antes de llegar a la puerta de bisagra, y luego el Alcázar, la misma plaza de Zocodover, conventos como el de San Pedro Mártir, que fue el más potente, el convento masculino más potente de la Orden Dominica, construido en parte por Alonso de Covarrubias, donde se juraron las Cortes de Castilla. Por ejemplo, allí se jura como príncipe heredero al príncipe don Juan, hijo de los Reyes Católicos, es decir, llenos de historia. San Pedro Mártir hoy es sede de la Facultad de Ciencias Jurídicas en la Universidad de Castilla-La Mancha. Hay otros conventos que se abren al público, como San Clemente el Real, Santo Domingo el Antiguo, donde están los grecos, la Capilla de San José, la Capilla de San Jerónimo, por supuesto San Juan de los Reyes. Yo lo que recomiendo siempre para el que venga a Toledo es que se aleje de los vías previsibles, es decir, que se deje perder, que se deje llevar, que se acerque a los carmelitas, que viaje por los cobertizos, que se deje imbuir de ese espíritu laberíntico, que se pierda, que es donde se descubre a la ciudad. Pues muchísimas gracias a las dos. Hasta el próximo programa. Gracias. Muchas gracias.